buenas tardes, muy buenos días. A la hora que nos estén viendo y estén sintonizando esta transmisión, les damos la más bienvenida y estamos en un capítulo más aquí en su programa Metamorfosis. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, es el psicólogo Tadeo Ayala, la psicóloga Nayeli López, los cuales les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, por darnos un poquito de su tiempo. Y vamos a tener un tema muy especial, las situaciones, las causas que ha tenido lo que es el COVID-19 en nuestra época. Bueno, estamos en este periodo todavía, la depresión, la ansiedad y el suicidio sobre los adultos mayores y también en los niños. ¿Qué impacto ha tenido esta enfermedad con estas personas? ¿Sí? Bienvenidos y a todos los que nos están viendo, escuchando también. Es un gusto tenerlos. Y Cristian decía algo muy importante. Estamos viviendo una época de muchos cambios, una época muy difícil que tal vez no nos esperábamos, ¿verdad?, vivir, pero yo considero que ha traído también un impacto, unas consecuencias, ha traído también afectaciones, no solamente en las cuestiones económicas, políticas, de salud, pero también en esas cuestiones que tienen que ver con nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional, desde qué momento de repente todo transcurría bien perfectamente en nuestra vida cotidiana y de repente nos cambian todo, ¿no?, a un encierro. Entonces yo creo que todo eso ha traído una repercusión muy importante, hablando también en el ámbito, bueno, secular, podríamos decirlo así, pero también en una vida pues espiritual, ¿no?, porque nos estamos enfrentando a precisamente este virus que ya ahorita prácticamente tenemos conocimiento acerca de eso, pero sí ha traído pues algunas por ahí consecuencias, han traído algunas afectaciones, cambios sobre todo, ¿no?, hasta en el estilo de vida y sobre todo de qué manera nosotros podemos sobrellevar y sobresalir adelante ante estas cuestiones. Así es. Una de las primeras preguntas es: ¿cuáles han sido los grupos más vulnerables frente al COVID-19 y qué impacto emocional se han suscitado en ellos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Considero algo muy importante. Creo que los grupos más vulnerables frente a la COVID-19 son principalmente 3 grupos y los podemos englobar en niños. No, los niños, bueno, obviamente quién no es bien sabido que los niños han sido un grupo muy vulnerable, pero también el grupo médico. Es un grupo que, aunque psíquicamente es un grupo muy fuerte psíquicamente, sí fue un grupo que afectó demasiado. Y otro grupo que también fue muy afectado fueron los adultos mayores, ¿no? Esto desde otra perspectiva, ¿no? Me gustaría hablar un poquito en cuanto a los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque considero 3 fases en los niños muy importante: el desarrollo, ¿no? Una cosa es el desarrollo físico, pero otra cosa es el desarrollo emocional. Estamos frente a niños que psíquicamente siguen desarrollándose. Entonces, como bien lo dijiste, llegó un momento donde se paró, no hubo una anticipación, simplemente todo se detuvo. Y en el tema de los niños, el proceso en el cual ellos puedan, como un duelo, procesarlo y asimilarlo en ellos, no hubo. Simplemente no sales, te quedas en casa, se quitan clases, se quitan a los amigos, ¿no? Si hablamos de etapas del desarrollo, imagínense a un niño que está entrando a la etapa del preescolar, donde su mayor fortaleza es la socialización, queda coartada. Pero si nos vamos a una edad donde es entrado a la infancia, pues aparte de la socialización, el niño, su capacidad abstracta se empieza a desarrollar y de repente le quitas esto, ¿no? La parte donde tienen que ir al colegio, donde tienen que ir a la escuela, donde aún con compañeritos, con sus iguales pueden platicar, desenvolverse, queda coartada. Entonces creo que los niños aún, ya llevamos 2 años, casi a 2 años de pandemia y hasta esta fecha, bueno, al menos en México, los niños apenas van a regresar porque algunos ni siquiera han regresado, ¿no? Y tuvieron que readaptarse psíquicamente, tuvieron que hacer un movimiento psíquico para
para que ellos pudieran entender qué estaba pasando, y algunos lo han podido hacer con la ayuda de expertos, en la ayuda de papá, de mamá, en este caso si profesan alguna fe, el tema de que puedan tener una ayuda extra espiritual es impresionantemente, eso es fabuloso. Pero ¿quién no? No, los niños que los papás tuvieron que seguir trabajando, no, los papás que tuvieron que seguir desarrollándose en sus áreas de oportunidad, pues no tuvieron como esto, y esto es que aún a nosotros en la consulta privada se exacerbó la necesidad de los papás de poder ayudar a sus hijos, porque ni siquiera ellos podían ayudarles a entender lo que estaba pasando. Psicólogo, ¿en qué manera le ha afectado a los adultos? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Obviamente, como decía aquí nuestra compañera, toda la sociedad tuvo un cimbramiento con cuestión del COVID, ¿no? O sea, hay un antes y un después del COVID. En la sociedad pensábamos, o algunas sociedades de nuestro mundo, pensaban que estaban intocables por cierta posición económica, por cierta situación, y el COVID nos vino a enseñar que somos vulnerables. No importa si estamos en Alemania, si somos socialistas, si somos republicanos o cualquiera de nuestra preferencia política, que nuestro país no importa si tiene mucho dinero o es considerado primermundista o tercermundista. El problema fue que muchos países al principio de esto dijeron, es un control social, es una cuestión inventada, y nos vamos dando cuenta que las pandemias, como en la peste española y las diferentes cuestiones que cimbraron a las diferentes sociedades en su tiempo y en su forma, nos llevan a entender que hay un poder supremo, hay algo que gobierna más que lo que gobierna el mundo o lo que gobiernan las entidades políticas o los diferentes continentes, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que, como decía, es muy importante el asunto del golpe psicológico para los niños, pero también el asunto importante del golpe psicológico para los adultos mayores? ¿Por qué? Porque esta sociedad está, recordemos que hay una sociedad que se llama los adultos silentes, o que son parte del estratificación psicoemocional, ¿no? La generación baby boomer, la generación X, la generación de cristal, ¿no? O sea, como que cada generación se va teniendo, ok, pero vamos a ponernos de acuerdo que es la generación silente y la generación baby boomer. ¿Qué es la generación baby boomer? La generación baby boomer es esos que andan por ahí de los 68, que estuvieron en el 68 en su apogeo en la universidad. ¿Qué tipo de personas es? De los 60 a los 70. Son personas independientes, son personas idealistas, son personas que no se conforman, son personas que les gusta ser proactivos ante la sociedad, que si hay que cerrar una calle van y la cierran y no les importa, y ellos acá y la lucha y bla, bla, bla. Pero tienen una conexión importante con la generación silente, que es la generación que les antecedió, sus papás. Ya hay muchos, muy poquitos, de 90, 95. Tengo el gusto de conocer personas de 102 años, ¿no? Esa generación estaba basada en respeto, en la autoridad, en su papá, el don, bésale la mano al tío, ¿no? O sea, a ese nivel de sujeción, de respeto. La generación 68 dice no a la opresión, sí a la liberación, nosotros, los hippies, un despertar, ¿no? Pero ¿qué creen? Que son dos generaciones que en la actualidad, si añadimos la generación X, la generación Y, la generación de cristal, la de microchip y bla, 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 se volvieron ya no la generación predominante, sino se volvió la generación vieja, rezagada. Entonces trabaja con una persona que tiene el ideal de conquistar, de inconformarse, de siempre llevar la batuta, con una generación, por ejemplo, la generación chip, que ahora a un niño de 3 años le das un teléfono y el niño de 3 años, sin necesidad de verlo, lo ves, ¿no? Hay una marca muy famosa que todo el mundo tiene de una fruta, ¿no? Y es impresionante que no trae
instructivo. Y ahorita se desarrolló más con la pandemia, ¿eh? Y eso es padrísimo y a lo mejor también asusta, ¿no? Porque la primera vez que yo tuve un teléfono de esos, hablé y dije, oye, no trae instructivo. Y agarra y me dice un compañero, es que fíjate, es tan fácil que cualquier tonto lo puede manejar. Le digo, entonces después te hablo, gracias, ¿no? O sea, dije, ¿qué? Y estamos hablando de que era un chavo de 22 años, ¿no? Yo tengo 35 años. O sea, la diferencia o la brecha generacional antes se medía por décadas, ¿no? O por quinquenios. Ahora estamos viendo que hay un desfasamiento. Esta generación, que estoy hablando de los silentes y de los baby boomers, fue un simbrar. Primero, salió de control el COVID. O sea, nosotros creemos que es una manipulación política. ¡Puf! No fue política porque tengo temperatura de 39 grados, me duelen los pies, estoy a punto de morirme, la oxigenación me está bajando, la presión se me subió. No, o sea, es algo real, lo estoy experimentando, no es algo idílico, ¿no? Entonces eso fue un pum. Ahora, el silente. El viejito que estaba acostumbrado a las buenas costumbres, a que se le diera un lugar, que en la sociedad ese grupo ha sido tan vulnerable que ha caído en un abandono total. O sea, la mayoría de los jóvenes ahora piensan que cuidar a su enfermo o a su viejito representa un gasto en vez de un privilegio. Para la generación silente era un privilegio honrar a sus padres. Para la generación de hoy en día es un pesar. Un castigo, ¿no? Así, También. ¿por qué lo tengo que cambiar yo? ¿Por qué lo tengo que ayudar a caminar yo? ¿Por qué tengo que estar en el hospital 24/7? Ay, no, qué flojera. Ya está anciano, está robando oxígeno. Son cosas que he escuchado de compañeros, de gente que se dedica, que dice, no, ya está ocupando mucho espacio en esta tierra. Nos está robando oxígeno. ¿no? Muy la palabra. Y es algo muy agresivo, ¿eh? Sí. ¿Sabes por qué? Porque estamos pateando nuestra historia. Estamos pateando nuestros antecedentes como humanidad y como seres humanos. A mí me llegó en la consulta privada, o tomando el tema de los adultos mayores, un hijo de una anciana que murió a causa de una caída, pero pues el trasfondo tiene que ver que la familia se contagió de COVID, toda la familia, ¿no? Porque muy cierto lo que dice Tadeo, el adulto mayor queda rezagado y entonces le buscan el cuartito más chiquito, el más alejado, donde no moleste, y cuando le da COVID a toda esta familia, pues a la abuela la mandan al cuarto más oscuro, y etcétera. Entonces la abuela, en esta desesperación, ¿no? Ya de casi 95 años, sin poder salir, no podía salir, ya a esa edad, pues obviamente necesitas de un yo auxiliar, necesitas de alguien que esté cuidado, y que no te cuidara, para la abuela fue tremendo, porque nunca lo había experimentado. Siempre era alguien que, pues, si decía tráeme agua, pues tal vez de mala gana llevaban el agua, ¿no? Pero bueno, el fin es que se cae la abuela, se hace una fractura en el cráneo, la llevan al hospital y no sale del hospital, total que muere de una manera tan trágica a causa de esta lesión, pero todo el trasfondo tuvo que ver el COVID. ¿Por qué? Pues porque la encerraron completamente, y obviamente a la consulta privada llega el hijo destrozado, porque pues no pudieron darle un buen entierro a la abuela, porque no pudo despedirse, porque los nietos ni siquiera pudieron ir al velorio. O sea, es que esto es tan tremendo que movió a familias, movió a sociedades, tuvimos que volver a replantear el duelo. Ahora el duelo ya se maneja de diferente manera, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo tan chiquito de lo que tal vez ni siquiera nosotros nos hemos imaginado que pasó a causa de la COVID-19. Así es. Así es. Y sobre todo porque yo creo que como sociedad, ¿no? Estamos considerando y tomando en cuenta muchos aspectos que él mencionaba, ¿no? El descuido. A mí me ha tocado escuchar, sí, en ciertas ocasiones, que hasta los llegan a abandonar. Incluso conocí, o mejor dicho, supe por una persona muy cercana a mí, que un familiar de X persona conocida de ella, incluso hasta lo dejaron abandonado. Era un viejito de 78 años, lo dejaron abandonado por esta parte, no por esta enfermedad, por el COVID. No lo recibían y fácil se les hizo dejarlo abandonado fuera de un hospital, y el señor no recibió pues la atención y falleció.
Entonces, yo creo que sí debemos de considerar y sobre todo también reconsiderar como sociedad, ¿no? La manera en que, pues vaya, procedemos, actuamos, pero también lo que estamos nosotros sembrando como esta generación que viene después de ellos, ¿no? Tanto de hijos con nuestros padres y la historia que traemos nosotros también con ellos de vida. Así es. Siguiente pregunta. ¿Existen circunstancias en la vida de los individuos que pueden proporcionar un mayor riesgo psicológico ante la pandemia del COVID-19? Yo considero que sí. Yo considero que sí hay gente, voy a poner un claro, a mí me gusta hacer con muchos ejemplos, pero voy a poner un ejemplo que creo que pudiera responder esta pregunta, y es que nosotros como seres biopsicosociales estamos constituidos por un alma, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Y no podemos separar a estos tres, ¿no? Y obviamente el cuerpo se enferma, pero el alma también se enferma y se enferma emocionalmente. Si de por sí la sociedad ya venía muy agitada, ya venía con problemas de ansiedad en los adolescentes, la primera enfermedad en el 2018, 19 era la depresión. Ya venía muy, pero escuchándose que el tema de la depresión en adolescentes era muy fuerte. El suicidio en España es de las principales razones por las cuales los jóvenes, los padres llegaban a terapia porque pues, se suicidó, se mató. En Estados Unidos vemos como ahorita el tema de los tiroteos es algo impresionante en la psique de los adolescentes. Entonces, cuando tú ya traes una predisposición clínica, ya traes un antecedente. Entonces, imagínense, yo me ponía a pensar, yo hace muchos años tuve un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y era un sufrir en él porque no podía tocar cosas, porque no podía tener contacto con alguien enfermo, porque el TOC de por sí tiene como sus grandes derivaciones, entonces, y también tiene grandes secuelas el TOC, desencadena muchos otros factores. Y yo me ponía a pensar al principio de la pandemia, porque a mi paciente ya lo dejé de ver y yo decía, ¿qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de él con este TOC? Y no te enfrentas a una pandemia donde el simple hecho de tocar algo tú decías, ya me contagié, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero imagínense en personas que están sufriendo de ansiedad generalizada, en niños que están padeciendo de tan siquiera el famoso TDA, ¿no? Y que ahora tienes que encerrarlo. Y entonces, tan siquiera la escuela es como, ya se dijo que la escuela al final de cuentas es una fuga para los niños donde ven otra cosa, ¿no? O personas que están viviendo con padres violentos, que las violentan, que las abusan sexualmente. Creemos y se dice que el mayor abuso sexual que puede sufrir un niño no es en la calle, es dentro de tu núcleo familiar. Se fue al tope esto, la violencia de género. Esto es un tema, es un solo tema en el cual podemos abordarlo. Entonces, si tú ya traes un antecedente, ahora imagínate, atáñale la pandemia donde nos tuvimos que quedar así literal en casa, ¿no? Tuvimos meses donde… Y tomar una distancia, ¿no? No, y entre nosotros mismos sí, también, claro. pero imagínate yo adolescente no teniendo buen vínculo con mi mamá y tener que estarla viendo, donde mi papá es ausente y ahora tuvo que estar, qué difícil, qué fuerte el tema de los vínculos, porque creo que es algo que aún nos seguiremos enterando de cosas que se tuvieron que modificar aún en la propia familia para que esto pudiese ser sobrellevado, ¿no? Hay gente que no pudo y pues su salida fácil, el suicidio, se elevó mucho el tema del suicidio, o los jóvenes tendieron a inclinarse a cierto tipo de adicciones como el fumar, el alcoholismo, las redes sociales, ¿no? Esto Totalmente. es también algo importantísimo, el tema de las redes sociales. Pues es una caja de Pandora, ¿no? Exactamente. Realmente es una caja de Pandora, si lo vemos así. Estoy checando un poquito el INEGI referente a lo que nos comenta de la cuestión del suicidio, que hay un 1% que no está identificado, ¿no? Pero niños entre 10 y 17 años tenemos un aproximado del 10% de suicidio. Y de ese 10%, un 8.5 tiene que ver con motivos psicoemocionales y que tiene que ver con motivos de la pandemia.
De 19 a 29 años manejamos un 34%. De 30 a 59 años, que es la generación X, ¿no? X, la generación Y, porque las anteriores viene la generación de cristal, la generación chip, ¿no? Estamos hablando de un 46%. Y de 60 años y más es un 9%. Y vuelvo a mi tema, ¿no? No es porque tenga una fijación yo con los adultos mayores, pero creo que es importante ver cómo en la sociedad también descartamos a los adultos mayores porque ya sentimos que vivieron. Y al decir, ya vivió su historia, ya ya hizo lo que tenía que hacer, logró lo que tenía que lograr, entonces, y yo lo he visto en el hospital. O sea, he estado en el hospital y veo cómo los médicos, no todos los médicos, honramos a los médicos y reconocemos su labor como médicos, pero también vemos cómo la estructura del país y la estructura del impacto social, como las diferentes dependencias que tienen que ver con la salud, tienen como códigos, ¿no? Ya preestablecidos. Cuando una persona excede cierta edad, el nivel de importancia de cuidado ya no es el mismo que para una persona productivamente. Estamos hablando de los 30 a los 60 años. De los 60 en adelante, sí te atienden, sí te dan lo que te tienen que dar, pero con sus reservas. ¿Por qué? Porque ya eres parte de esta sociedad que ya no genera. Y algo que tenemos que ver, y que tiene que ver esto con un principio de vida y un principio ético. Te guste o no te guste, por ejemplo, la Biblia dice honrar a tu padre y a tu madre. Exactamente. Para que tus días se alarguen y para que seas prosperado en todo, ¿no? Si eres creyente. Si no eres creyente y hablamos de alguna filosofía, no sé, como el budismo, como alguna de ellas, también tiene que ver con el honrar a nuestros antepasados, el honrar a las personas que nos antecedieron como maestros de vida. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, la salida fácil, dicen, es el suicidio, pero hemos hablado muchas veces que el suicidio ciertamente parece fácil, pero es el desencadenamiento de muchas cosas, y llegar al punto de la decisión no es tan fácil. Es un acting out, se les llama. Sí, porque tú lo ves ahí y dices, ay, se suicidó, qué ridículo. Sí, yo te pregunto, fíjate en el momento que la persona dices, hasta aquí quiero vivir. Desde pensar cómo, qué hacer, y que te funcione. Porque si no te funciona, entonces imagínate el nivel de depresión que tienes, ¿no? O sea, ni siquiera para matarme serví. Entonces ya, o sea, aunque vayas a terapia psicoanalítica, te hagan regresiones o lo que quieras, te van a sacar de ese bache. ¿Por qué? Porque lleva a una cuestión bien importante, es la ausencia. La ausencia del ser, la ausencia de los valores, la ausencia del cuidado, del honrar, como yo te decía. La Biblia era clara al decir honra a tu padre y a tu madre, pero también es honra a tus generaciones, honra los principios. Hoy en día la sociedad se ha perdido. Tenemos niñas que celebran canciones que tienen que ver con ultrajamientos y las bailan felices. Como si no supieran. Y en algunos casos, o sea, no entienden el trasfondo, a lo mejor la letra, a lo que se refiere, y aún así se actúa de esta manera. Y eso es porque hemos relajado. Así es. O sea, los abuelos te enseñaban, yo me acuerdo, los abuelos, la generación silente, cuidadito le dieras una carta con faltas de ortografía. Cuidadito. Porque te ponían a repetir 20 veces las palabras y así. A mí me enseñaron así, me dijo, llórale y apréndale, ¿no? Hoy en día no. Hoy ya los niños. Todo se relajó. Sí. Pero tenemos que tener un cuidado como sociedad. Si queremos, hay una palabra que yo tengo, una resiliencia emocional ante el COVID. O sea, todo el mundo está de moda ahorita con la resiliencia. Así y todos somos resilientes y vamos a reponernos, pero el COVID golpea todas tus esferas, sobre todo tus emociones. Si tus emociones no están equilibradas, entonces vas a tener un desajuste muy profundo, muy en la cuestión económica, en la cuestión laboral, en la cuestión social. ¿Por qué? Porque recordemos que los seres somos biopsicosociales, biopsicoemocionales. O sea, sí nuestro cuerpo
funciona, pero a reacción de nuestras emociones. Y si nuestras emociones no se controlan, por eso estamos los psicólogos, o para eso surgió la psicología, ¿no? Como una parte de la historia, de la ciencia, que ayuda al hombre a entender algunas connotaciones emocionales que no está tratando de digerir correctamente, y es por eso que vienes y platicas con las diferentes corrientes que existen en la psicología, ¿no? Pero todas ellas van a un punto, a tratar de ayudar al individuo a que entienda su realidad, a que pueda modificar su comportamiento, pero sobre todo que pueda estar integralmente feliz, sano con él, no con el entorno, ¿no? A mí me gusta la psicología familiar sistémica porque tiene que ver con esto. O sea, el individuo sí tiene un problema, pero hay que tocar el sistema. Y ahí me preocupa algo, claro, que el sistema que estamos formando nosotros como padres está dañado y aparte está carente de valores. Sí. Y entonces una sociedad que ya vamos en una generación de cristal, ¿por qué le dicen la generación de cristal? Mi vida. Por ejemplo, este rollo de la inclusión, respeto la inclusión y respeto a todos los grupos con la inclusión, estoy de acuerdo, pero no podemos rebajar, por ejemplo, el valor del español. O sea, los artículos son los artículos y nos ayudan a entender muchas cosas, ¿no? Y si relajamos estas cuestiones tan sencillas, entonces vamos a tener una generación que ya ni siquiera va a ser de cristal. No sé, va a ser una generación de papel o que no vas a poder decir absolutamente nada porque no tienen ni el fundamento del pasado, porque lo rechazan, no tienen la experiencia porque eso es una generación conformista y consumista. Lo que tú me das, o sea, ahorita en internet, ¡pum!, todo lo veas y están los trollers, ¿no? Y no estoy de acuerdo, no, pero porque están detrás de una pantalla. Pero se ha perdido el sentido, lo que tú decías ahora es bien importante, de generaciones y de grupos de impacto, el cual retomemos los valores inamovibles. No estoy hablando de valores cristianos o religiosos, valores inamovibles para la sociedad. Moral. El respeto, la ética, la moralidad, y eso no lo digo yo, lo dicen los filósofos, lo dijo Kant, lo dijeron muchas personas que dijeron, hay que tener una guía, o sea, no puede estar el mundo sin las guías del tren. Porque si no, por más que sea superpotente el tren, si no hay las guías se va a descarrilar y se van a matar. Entonces es importante que la sociedad entienda, y con esto cierro mi participación, que Dios ha permitido que el hombre tenga la ciencia, y me gusta esta apreciación que tengo. La ciencia es igual a la revelación de la omnipotencia de Dios para el mundo. Otra vez, tómese un café expreso conmigo, ¿no? Pero sí, la ciencia es la revelación de la omnipotencia de Dios para el mundo, en todas sus áreas, en la medicina, en todas las áreas que tenga que ver la ciencia, es la revelación o sea, Dios ya lo conocía, pero Dios agarró a una persona, Dios agarró a un hombre, a una mujer que se dejó ser un parteaguas en su sociedad, y entonces dijo, ¿sabes qué? Te voy a revelar algo que está oculto, te voy a revelar algo que nadie conoce, y entonces dices, ¡wow! Se hizo la bombilla, ¡ay! Se hizo el teléfono, este es un hombre muy inteligente, sí. Pero tuvo que ver con un contacto espiritual. Y si nos fijamos en todos los grandes descubridores, un 85% tuvieron un encuentro con Dios, reconocieron la existencia de Dios después de un pleito existencial, ¿no? Porque la ciencia llega a un momento en el que te da autosuficiencia. Y entonces dices, método comprobable, ¿no? Y si no se comprueba, entonces esto no funciona. Pero al buscar, llega un punto en el que se dan cuenta que tiene que ver con un vacío emocional y es real, ¿eh? Está en el corazón, y los psicólogos lo sabemos, que hay un vacío que se llama vacío de Dios. Como lo quieras llenar, o sea, de la filosofía que la quieras llenar, pero eso está ahí, y hasta que no llene tu corazón, hasta que no llene esa parte, tu vida no va a estar equilibrada. Y retomando esto del COVID, lo que dice Tadeo tiene una base bien, bien bonita cuando nos permitimos experimentar algo que no es psicología,
algo que no te lo puede dar un terapeuta, que no te lo puede dar ni siquiera tu mejor amigo, ¿no? Que te conoce súper bien. Solamente cuando te enfrentas a la realidad de Dios y que sabes que ahí donde estás solito en ese cuarto, porque estamos hablando de las personas que son afectadas indirectamente del COVID, pero imagínate una persona que se vivenció en el COVID y que se puso grave y que estuvo solito en una habitación, completamente solo. Es una enfermedad totalmente depresiva, te quedas completamente solo, no puedes ver a nadie, te aíslas. El ser humano no está hecho para vivir solo, está hecho para vivir en sociedad, y en sociedad poderse recrear y en sociedad poderse vivenciar, y el que esta enfermedad nos haya limitado a convivir es un arma bien poderosa. Entonces imagínense cómo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda, aún puedo decir, de la palabra que dice que la palabra no pasará, la palabra siempre permanecerá, siempre permanecerá. Esa es una ayuda que nosotros, yo soy mamá, y como mamá yo puedo expresárselos a mis hijos y los expongo a eso, y eso es algo nuevo para ellos, es algo que ellos pueden decir, ay, mira, estaba, ¿no? Se me viene a la mente, a mí me dio COVID en este año y desarrollé neumonía y estuve aislada junto con mi esposo casi 25 días, 27 días, y mis hijos estuvieron con sus abuelos, y les puedo asegurar que ni yo siendo psicóloga, ni yo dándole herramientas a mis hijos, ellos pudieron salir adelante con estas herramientas. Ellos, aún yo platico con ellos, ellos me dicen, mamá, yo le oraba a Dios todas las noches. Mamá, yo le decía a Dios, Dios, sánala. Ellos tenían una herramienta más poderosa que la psicología, que la terapia, sabían que Dios estaba actuando a su favor, y seguimos platicando del tema y ellos siguen hablando, porque también es otra parte, que el niño tiene que hablarlo, el niño tiene que aprender a sacar lo que tal vez reprimió y que se fue al inconsciente, pero el inconsciente es maravilloso porque siempre va a aflorar, siempre va a salir. Entonces nosotros tenemos que generar como herramientas el que ellos puedan hablar y ellos puedan decir, a ver, ¿qué más? ¿Y qué más? Entonces el niño empieza a sacar la fantasía y empiezan a sanar. Entonces yo puedo aún ver cómo ellos han ido sanando conforme va pasando el tiempo, yo pensé que te ibas a morir, yo te escuchaba toser y yo decía, mi mami está mal, pero más allá, porque aún hablando por teléfono, haciendo videollamadas, no era suficiente. Y te das cuenta que no es suficiente. Tiene que haber algo más poderoso, algo supremo que pueda anclarlos a una realidad que, aunque no es visible, pero sí es totalmente del corazón, los llena, los satisface. Qué bonito. Y es algo que está ahora sí en la mesa, ¿no? Que tenemos muy cerca, muy a la mano, y yo creo que está en la capacidad de cada ser humano decir, lo tomo o lo dejo. Y en relación a estas partes de estos vacíos que traemos a lo mejor desde nuestra infancia, porque tiene que ver también con nuestra crianza, nuestro estilo, nuestra forma de vida, con lo que hemos crecido, con lo que nos hemos desarrollado, lo que estamos enfrentando en el aquí, en el ahora, pero también es falta precisamente de ese conocimiento de ese ser supremo, es saber, entender y comprender que hay algo que a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de esta época de pandemias, a pesar del COVID, me puede dar esas herramientas que me van a fortalecer, no solamente mi cuerpo, no solamente mis emociones, no solamente mi ánimo, sino también mi espíritu, ¿no? Y que contagia y que llena de esperanza, no solamente a mi vida, sino a los que están en relación, en contacto conmigo. Si por ejemplo pacientes de COVID, cómo afectan no solamente el COVID al paciente, sino a la familia que está horas fuera en el hospital. Todo eso también, la forma en que se procesa y eso, pero también es entender qué necesito yo para comprender que ahí está lo que Dios me quiere dar, ¿no? Y como decía, tomarlo o dejarlo. Entonces yo creo que, como decía Tadeo, la ciencia no está peleada, o mejor dicho, Dios no está peleado con la ciencia. Si Él la creó, precisamente fue con un propósito, con un objetivo, y yo creo que es para un bien entre todos.
Y no es malo utilizarla, porque hay muchos tabús en relación a esto y podemos escuchar incluso hasta con la profesión de un psicólogo, de un psiquiatra, que hay muchas historias que podríamos a lo mejor tardar hablando de eso, pero no es el tema en sí. Si nosotros le damos oportunidad a esto, complementa nuestra vida como individuos, nos ayuda a tener esa estabilidad que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que la clave fundamental, importante también está ahí, como ustedes lo mencionaban. Una pregunta, yo como papá y también como hijo, ¿cómo me doy cuenta si algún familiar mío está cayendo en una depresión o está dentro de una depresión? Bueno, pues hay muchas alertas rojas que podemos decir y tal vez vamos a hablar primero como papá. ¿No? Un cambio en el comportamiento del niño es bien evidente, ¿no? El niño se retrae, el niño puede tener regresiones, el niño tal vez si estamos hablando de vamos a entrar a la etapa preescolar, ¿no? A esta edad el niño tiene que aprender a desprenderse un poco de la figura materna, por eso la entrada al kinder, no lo inventaron porque sí, sino es un proceso psicológico, cuando el niño ya se ha desapegado de la mamá. Entonces cuando vemos que el niño nuevamente tiene esta regresión, ¿no? A una etapa anterior que tuvo que haber ya sido superada, pues es una alerta, ¿no? Ahora, en otro tipo de casos, y que yo los he vivenciado más, en el habla, ¿no? Cuando los niños tal vez ya hablaban y ahora como que hay mutismos selectivos, dejan de hablar, etcétera, esa es otra herramienta. Pero algo que yo también he observado es en la dinámica familiar, y acuérdense que estamos en pandemia y aún las cosas todavía no son como solían ser antes, no hay normalidad todavía, aunque dicen la nueva normalidad, híjoles, esa palabra a mí me aterra, ¿cómo es la nueva normalidad? O sea, no la logro entender, pero imagínense estando en casa, ¿no? La dinámica juntos, papá, mamá, hermanos, etcétera, cuando tú te das cuenta que el niño que no logra vamos a llamarlos como en el rompecabezas, como acoplarse a la familia, acoplarse, estabilizarse, donde tú ves que está aislado, donde tú ves que no contacta visualmente. Para mí el tema de contactar visualmente es algo muy importante, que el niño pueda contactarte y pueda mirarte. Cuando un niño no te mira, preocúpate. Cuando un niño no enfoca, no puede ni siquiera como contenerte la mirada, algo está pasando. Cuando el niño no habla, cuando el niño aún tú siendo mamá quieres como llegar sabiendo su tema de interés y no puedes llegar, algo está pasando y es preocupante. Entonces ahí es cuando los papás debemos de decir, a ver, no, sacudirnos, porque los primeros aletardados son los papás, los primeros que tal vez piensan que no está pasando nada son los papás, porque ahorita hablaba Tadeo de este tema sociocultural y yo me ponía a pensar, imagínense los papás que se quedaron sin trabajo, los papás que se quedaron tal vez de la noche a la mañana con alguna pérdida. Estamos en duelo, estamos en un duelo mundial, ¿no? Y claro que los niños han sido bien afectados porque son los menos mirados. Desgraciadamente pensamos, y más cuando están en una etapa de adolescencia, decimos, es la edad cuando por eso se comporta así, por eso está pasando eso. Perdón, yo creo que algo bien importante, nunca debes de subestimar a alguien que tiene pensamiento suicida, ¿no? Porque muchos dicen, no, perro que ladra no muerde, ¿no? Un proverbio mexicano. Cuidado, porque cuando se empieza a pensar, se empieza a gestar, y cuando se empieza a gestar, llega el momento de que se va a intentar. Ahora, si lo intentó una vez, lo va a intentar dos. Otra vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, como dice aquí mi compañera, ¿no? El asunto de los niños es impresionante, pero también es impresionante cómo es el suicidio, el asunto suicida o el asunto de esta maquinación mental en los adultos, porque puede ser una retracción de las emociones, es decir, era una persona muy extrovertida, siempre y viene un punto de crisis, viene un golpe emocional, entonces viene a bajar hasta que se apaga. Ese puede ser una opción. O puede ser el otro escenario, todo lo contrario, este era muy reprimido, muy contenido, muy
sujetito, muy amoroso, éticamente correcto, ¿no? Todo era una cosa que decías, este hombre de veras es una persona muy inteligente y es una persona muy, tiene todo en su vida. Yo creo que no pasa por depresión. Aguas, porque la depresión es no me gusta ocupar esa palabra porque muchos van a decir que no es una cuestión religiosa, pero es un demonio pasivo o es un lobo aletargado. ¿Por qué? Porque denota los más sentimientos más profundos de tu miseria humana. Entonces ese es el problema, que la depresión va de la mano de esas personas o grupos sociales condenativos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona tiende a ser depresivo y está rodeado de un grupo condenativo, sea papá o mamá, que ahí está, híjole, fuertísimo porque es su grupo de contención, y si la mamá siempre es de esas señaladoras, de esa típica mamá gallina que le dicen que no deja que los hijos salgan adelante, pero es detractora porque no quiere que vuele, porque si vuela se va de su zona de confort, y eso es un tema bastante interesante, el matriarcado en México. ¿Por qué hablo de la mujer? Porque en México la figura del hombre está degradada. O sea, en nuestro país, si habláramos en Inglaterra de la figura del varón, es diferente, ¿no? El Lord, el Señor, ¿no? Pero en México, perdón, o sea, te ofenden al padre, no hay problema. Te ofenden a la madre y sí hay un problema. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos apegados a este sentimiento de sobreprotección. Entonces, la depresión es algo pasivo, es algo progresivo, es algo que comienza en un punto, pero hay que descubrir cuál es ese punto de quiebre. Puede ser que seas una persona equilibrada socialmente, funcionalmente, ¿no? O sea, que trabajas, que haces, que el otro, pero el problema de la depresión y lo que potencializa el suicidio es cuando tú cierras la puerta y entras a tu cuarto. Cuando te miras al espejo y ves que lo que hay en el espejo no te gusta. Que aunque los demás ven en ti una proyección, un potencial grandísimo, tú estás viendo una persona que no le gusta su físico, que no le gusta cómo habla, que se siente vacío estando con su esposo, con su esposa, ¿no? Pero el problema que genera la depresión no tratada bajo un esquema de psicoanálisis o un esquema clínico es que como no lo expresas, no lo exteriorizas, no lo sanas. Y al no sanarlo, vas trayendo una consecuencia de rezago emocional, de contención, de cauterización. Esa palabra a mí me gusta mucho. Sí. Te cauterizas emocionalmente, entonces te blindas de tal manera que te encierras en tu mismo dolor, en tus mismas cosas, y eso lleva a potencializar el deseo de quererte morir si no eres una persona equilibrada. Entonces, mi recomendación es busquen terapia, pero busquen terapia queriendo ir a terapia. Porque si usted va con el psicólogo, con el psicoanalista a quererle pagar, pues se lo van a recibir. Pero si usted no quiere cambiar, de nada va a servir. Y lo más importante, que la depresión solo sana cuando se llena el vacío de la ansiedad y de la soledad. Y para ahí hay dos heridas, las heridas del alma y las heridas del espíritu. Las heridas del alma los psicólogos lo podemos trabajar. Las heridas del espíritu solo Dios las puede trabajar. Las heridas del espíritu, ¿cuáles son? Son aquellas que vienen de tu círculo primario, entiéndase papá, mamá, o personas que tú les diste el poder, la autoridad para dañarte. Porque eso no es para cualquiera, ¿no? Recuerde que el ser humano tiene 4 círculos de impacto, ¿no? Pero el círculo primario, el círculo número 2, porque la muerte principal es la tuya, el círculo número 2, donde está papá, mamá o seres importantes que tú les delegaste autoridad, si ellos son detractores de ti, son uno de los primeros potenciales para generar el suicidio en tu vida. Entonces, las heridas del alma
las puede generar el círculo 3 o 4. ¿Qué quiere decir? Tu jefe, la pérdida de tu perro, 1000 cosas pueden pasar. La cuestión política, social, la cuestión cultural, la cuestión económica. A eso puede haber heridas. Y sí pueden haber problemas emocionales que yendo a terapia 6 meses, haciendo lo que el terapeuta te esté diciendo, lo vas a poder superar. Pero las heridas del espíritu, esas son las difíciles. ¿Por qué? Porque papá, mamá, líder religioso, hermano, te lastimó más allá de tus emociones, te lastimó en tu esencia. Y solo Dios, solo ese ser supremo, solo una plenitud y un conocimiento de una verdad profunda en quién soy yo y en quién yo he creído, me puede sanar. De lo contrario, voy a seguir en mi vida fluctuante y voy a ir buscando de diferentes áreas, en diferentes foros, la respuesta a algo que está dentro de mí. La herida en el alma es sencilla, la herida en el espíritu solo Dios puede curarlas. Para terminar este programa, ¿de qué manera podemos ayudar a aquellas personas que han quedado con algún daño emocional? Pues ya lo dijo Tadeo muy claro, ¿no? Pues la principal ayuda proviene de Dios, la principal ayuda. Ahorita que lo escuchaba, recordaba, ¿no? La teoría, y es escucharlos, o sea, escucha, papá escucha, mamá escucha, colega escucha, no esperes a que el niño hable. Hay muchas maneras en cómo el niño, el adolescente, el adulto mayor va a hablar, y no precisamente es con la boca. Hay lenguaje no verbal, hay lenguaje corporativo, hay maneras en lo que te va a estar diciendo, ayúdame, porque siempre el depresivo te va a estar dando señales de alerta, cambios en comportamientos, cambios en conductas, cambios aún en maneras de pensar, aún físicamente es visible. Entonces la primera ayuda viene de Dios, y la segunda, para mí otra parte muy importante es, y yo lo he vivido mucho, es personas cercanas, ¿no? Llámese un maestro de escuela, ahorita que tal vez algunos niños ya están regresando, se van a dar cuenta que los niños ya regresaron sin un papá, sin una mamá, sin un abuelo. Los que eran introvertidos se volvieron más introvertidos. Los que tenían TDA desarrollaron aún más, se les activó más el TDA. Entonces, los maestros, ¿no? que en México es una gran población, tienen una parte fundamental en esto para poder darse cuenta que algo no anda bien, ¿no? Los maestros, para mí, yo siempre que trabajo con niños, yo trabajo tanto con papás, pero yo nunca dejo de vista, nunca voy a dejar a un lado a los maestros, porque son un canal que los papás no pueden ver, ¿no? Entonces, tenemos muchas herramientas, ¿no? Claro, la terapia funciona, pero la primera ayuda proviene de Dios. Ya el que esté en terapia, yo siempre les digo felicidades porque tienes el 50% de avance, porque ya están ahí, porque hay un deseo, el deseo de querer cambiar algo, ¿no? Entonces, pues que lleguen a terapia ya tienen un gran avance. Pues yo creo que esta plática ha sido muy enriquecedora, ha sido un momento muy amable, muy afable, ¿no? Pero yo quiero hablarle a la gente que nos está escuchando. Como dije al principio, el COVID cimbró a la civilización, cimbró a una sociedad. Como decían, la sociedad se tuvo que ir reponiendo, pero a lo largo de las pestes de la humanidad siempre estuvo la presencia de Dios. Y no es que yo quiera ser reiterativo en esta cuestión religiosa, no, pero España tiene muchos santos. ¿Por qué? Por la fiebre española, por la peste, por muchas cosas que pasaron, el exilio de los judíos, ¿no? Los askenazis, la comunidad judía cómo repunta en su fe, cómo retoma sus valores a través de este momento cruel, de este cimbrar de parte del Eterno o de parte de esta deidad que te está enseñando que eres vulnerable, que sigues siendo una persona finita. Decíamos, cuando llega el mensaje y te dicen, usted es positivo a COVID, es positivo a poderse morir. Claro. ¡Wow! ¿No? O sea, no importa que seas Bill Gates. O sea, te puedes morir. ¿Por qué? Porque tienes un virus que con todo el dinero que tengas no lo vas a contener.
Hemos hablado de heridas, hemos hablado de trastornos biopsicosociales, hemos hablado de trastornos emocionales, hemos hablado de posibles panoramas de cómo la sociedad enfrenta tanto los niños como los adultos, pero creo que todos caemos en un punto, es en el que este COVID trae como consecuencia un aletargamiento en la sociedad, hizo un pare, nos enseñó a valorar lo que verdaderamente tenemos que valorar, porque hay personas que estaban metidas en el consumismo, ¿no? Y cuando te cierran en un año y dices, no puedo salir a comprar, y mi único paliativo para yo sentirme productivo y para sentirme que estoy haciendo las cosas viene siendo comprar, y si no puedo comprar, entonces tengo que usar matatenas y tengo que empezar a hacer origamis, y empezó a despertar una inteligencia emocional que estaba pasiva, una retroalimentación en la familia. Los primeros 3 meses fue horrible, pero es necesario, era como una cámara de Giselle, ¿no? O sea, era necesario meterse de tal manera que sí se pelearon, se dijeron de cosas, pero terminó el tiempo y dijiste, tengo que amar a mi papá, entender la histeria de mi papá, entender la histeria de mi mamá, y entonces pasamos de una histeria colectiva a un entendimiento colectivo, a un redescubrir las fases, como decías, ¿no? de cada uno en nuestra vida, la importancia que tenemos y la importancia también que esas personas tienen para que nosotros salgamos. Yo quiero decirte, hay heridas que nunca van a ser cubiertas por la psicología. Podrán ser tratadas y podrán ser encausadas, pero las heridas del espíritu solo le pertenecen a Dios. Yo creo que este tiempo es un tiempo muy lindo y esperamos que a través de esto tú reflexiones, que tú pienses bajo tu creencia, bajo tu cosmovisión del mundo, respetando todas las cosmovisiones existentes, pero sí quiero decirte, es necesario que para que realmente cambies, toques fondo, rasques dentro de ti. Hay muchas corrientes psicológicas que te pueden ayudar a eso, pero cuando tú descubras dónde te lastimaron en el espíritu, entonces tú vas a comenzar a sanar. Puede ser que te tardes 20 años en terapia psicoanalítica, o puede ser que tengas un encuentro con Dios que en 20 segundos puedas ser renovado, restaurado, liberado no en el sentido de decir, ay, es que la liberación, mucha gente, no, liberado en el sentido de ser despojado de la carga que tú traías para ver una vida con problemas, con dificultades, pero entendiendo que somos seres pensantes, seres congruentes, seres emocionales, pero que nos debemos a un ser supremo, el cual nos contiene, nos refrena, nos bendice, nos potencializa y nos ayuda. Amén, amén. Cuando todo parece que la sociedad dice no se puede, entonces Dios dice sí se puede. Amén. Cuando tienes el señalamiento de la muerte, Dios dice, tú vas a vivir. Amén. Y los que pasamos por el COVID, pasamos por eso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Así es. Nancy, ¿nos podrías bendecir con una oración para cerrar este programa? Claro, muchas gracias. Ay, Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que hay oídos que han escuchado este mensaje y creemos, Señor, que no solamente se quedó en la mente, sino que bajó al corazón, Jesús. Yo te pido que en esta tarde, Señor, aún haya gente aquí que dice, yo lo necesito, que pueda correr, que pueda decir, yo quiero de este Jesús que solamente libra, sana, liberta, pero no solamente es eso, sino que puede hacer una vida nueva en nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por estos medios que tú nos das, porque tú estás deseoso que conozcamos a aquel que nos libera, aquel que nos sana, aquel que nos restaura y nos vuelve a ser una nueva criatura, que eres tú, Cristo Jesús. Muchas gracias por este tiempo, Señor, y bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Nancy, Tadeo, muchas gracias. Qué bendición tenerlos aquí. Y también nosotros que venimos de Tuxpan, venimos aquí a Pachuca, muchas gracias que nos abrieron las puertas junto con los pastores Laura y Rojo, Israel. Les decimos Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo más
y adiós. Hasta la próxima. Gracias. Un gusto. Bye, bye. Un gusto. Bye, bye.